Buenos días a todos. Esperamos se encuentren muy bien y sanos en sus casas. De parte de nuestra unidad de estrategia familiar de PricewaterhouseCoopers y Amicorp, queremos extenderles un caluroso saludo y darles la bienvenida a nuestro primer webinar enfocado en empresas de familia. Queremos agradecerles a todos nuestros participantes que nos acompañan en esta sesión. El día de hoy hablaremos sobre la protección de activos, arrendamiento y refinanciación de deuda desde el punto de vista legal. Este estará a cargo de Wilson Herrera, nuestro socio de la unidad de estrategia familiar de PwC, y Francisco Vélez, director de Amicorp. También nos acompañará Diego Henao, socio de nuestra área de deals. Antes de entrar en materia, les vamos a contar un poco más sobre la alianza que hemos establecido con Amicorp, en donde estaremos trabajando constantemente en pro de contribuir al acompañamiento de las empresas de familia en Colombia. Ellos estarán acompañándonos semana a semana en nuestros webinars de estrategia familiar. Así que esperamos que en esta ocasión sea de gran provecho para ustedes y nuevamente les agradecemos a todos por su participación. Muchas gracias, Daniela. Hola, buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos a este primer webinar dirigido específicamente a las empresas de familia y a las familias empresarias como parte de la alianza de la Unidad de Estrategia Familiar de PwC con el Grupo Amicorp. Todos sabemos que esta crisis que estamos viviendo ha afectado a muchos sectores de la economía. De hecho, según proyecciones del Ministerio de Hacienda, hay aproximadamente 25 sectores de la economía que van a ser los más afectados con esta crisis sanitaria. Y por supuesto que las empresas de familia no son ajenas a las consecuencias que tiene esta crisis en la economía. No obstante, todos estamos convencidos de que las empresas familiares, con la importancia que representan respecto de la economía del país, ustedes saben que según datos, aproximadamente el 80% de las empresas que hay en Colombia son empresas familiares, pues estamos seguros que con la característica que tienen este tipo de empresas, pues podrán hacer frente y salir adelante a la crisis en la que estamos afrontados. Esta es la razón por la cual, como parte de esta alianza entre PwC, la Unidad de Estrategia Familiar y el Grupo Amicorp, hemos querido centrarnos muy específicamente en las empresas de familia. Vamos a estar dando unas charlas relacionadas con las empresas de familia y hemos querido empezar con algunos impactos específicos que la crisis pueda tener sobre este tipo de empresas. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Francisco, que es director del Grupo Amicorp y nos va a estar acompañando en la primera sección del webinar. Francisco. Muchas gracias, Wilson. Primero que todo, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo, por el espacio y por la disponibilidad en atender a este webinar. Es un placer estar hoy compartiendo aquí esta charla con el equipo de PwC Colombia, en la cual hablaremos rápidamente acerca del impacto que este COVID-19 ha tenido en las empresas familiares y la manera como las familias pueden pensar en proteger su patrimonio familiar y los activos que hacen parte de ese patrimonio en circunstancias en las que se someten a unos riesgos constantes por cuenta de esta pandemia. Soy Francisco Vélez, abogado colombiano, lo dicen Daniel y Wilson, director en el Grupo Amicorp. Estoy basado aquí en Barbados y me enfoco principalmente en aspectos de planificación patrimonial y corporativa en el exterior para clientes de Latinoamérica y en especial, con un énfasis en especial en los clientes colombianos. Bienvenidos, espero disfruten. Si les parece, vamos de una vez con el tema de la protección de activos. Como vemos, es evidente que actualmente nos encontramos en una situación donde el día a día gira en torno a riesgos de salud, riesgos de muerte, riesgos de desempleo, riesgo de quiebra personal y empresarial y de una estabilidad económica muy baja y tenemos desafortunadamente, como lo vemos en la siguiente diapositiva, un panorama futuro aún muy incierto y con más tendencia a lo negativo que a lo positivo. Vemos que para el futuro lo que más anhelamos es que se pueda lograr encontrar una vacuna que nos permita volver a una nueva normalidad
y de esta manera lograr reducir los riesgos que mencionamos anteriormente, que tanto nos están atormentando hoy en día. Sin embargo, los aspectos negativos, como vemos en esta balanza, continúan siendo muy evidentes y más factibles que los aspectos positivos. Por ejemplo, allí nos encontramos con el querer, con el continuar teniendo una baja estabilidad económica, una posible segunda ola o rebrote de este coronavirus que de alguna manera nos vuelva a parar absolutamente todo, nos vuelva a meter en ese status quo donde nos genera gran temor y gran incertidumbre, y siguen surgiendo opiniones que apuntan a un incremento exponencial en los impuestos tanto a las personas como a las sociedades. Siguiente, ahora hay que tener muy claro que estos riesgos que estamos hablando siempre han existido con pandemia o sin pandemia y seguirán existiendo. Lo que pasa es que ante la situación actual que nadie esperaba y sobre la cual nadie tiene control, estos riesgos se hacen cada vez más evidentes y generan mayor temor. De allí a que hoy en día las familias estén siendo cada vez más conscientes de contar con mecanismos que permitan, primero, proteger y segundo, conservar su patrimonio familiar ante una eventualidad que cause la ocurrencia de alguno o varios de aquellos riesgos y que afecte, por lo tanto, la estabilidad económica de la familia en general y cada uno de sus miembros de manera particular. Digamos que en el contexto actual, seguramente todos coincidimos en que lo principal es proteger a nuestras familias y proteger nuestro patrimonio familiar. Por lo tanto, considero que se hace muy necesario conocer cuáles son los mecanismos que existen para eso. Digamos, por cuestiones de tiempo no podré abarcar en detalle las distintas alternativas de planificación patrimonial. Por ahora lo importante es que ustedes tengan claro que existen mecanismos para lograr una planificación patrimonial efectiva, entender sus principales características y sobre todo tener muy presente que cuentan con un grupo de profesionales expertos tanto en PwC como en Amicor dispuestos a colaborarles en lo que requieran. Si les parece, metámonos ya de lleno a lo que son las estructuras de planificación patrimonial en el exterior. Empecemos hablando por lo que es el trust, del cual podemos decir que es la estructura más recurrente para planeaciones patrimoniales y sucesorales en el exterior, por familias. Este trust es un acto jurídico mediante el cual el settlor, o creador del trust, o el constituyente del trust, transfiere a un tercero llamado trustee la propiedad de sus bienes para el beneficio de uno o varios beneficiarios. Si bien esta figura proviene del derecho anglosajón, ¿sí? Podemos decir que es cada vez más utilizada por clientes de países de derecho civil, ya que su naturaleza es 100% de protección de activos y planeación sucesoral. Esto último se logra, tema sucesoral, a través de una carta de deseos en la cual el settlor, al momento de establecer el trust, puede determinar en vida cómo quiere que los activos del trust sean distribuidos a los beneficiarios después de su muerte, evitando con esto unos procesos sucesorios desgastantes y costosos. Hay gran variedad de jurisdicciones en las que se puede constituir un trust. Están las islas del Caribe, las islas europeas. Ahí tenemos lo que es BVI, Islas Caimán, Bahamas, Barbados, Isla de Man, Seychelles, etcétera, que han sido tradicionalmente jurisdicciones que otorgan seguridad jurídica, primero con la posibilidad de un tratamiento fiscal favorable, pero también están unas jurisdicciones con mayor reputación, que han sido jurisdicciones de trust por excelencia, podemos decirlo, como es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. Ahora, al ser Estados Unidos, se cree que los trusts constituidos en esta jurisdicción son solo para multimillonarios o para familias de dinastías y demás con unos costos imposibles.
pero hemos visto que la realidad nos muestra que tener un trust en los Estados Unidos es tan asequible como cualquier otra jurisdicción, ¿sí? Y otorga múltiples beneficios cuando es estructurado de la manera correcta. Hay que tener en cuenta que cada estructura debe analizarse caso por caso, eso es bien importante, y evaluar distintas variables como por ejemplo el país de ciudadanía y residencia de los beneficiarios. Un trust en Estados Unidos o en otro lugar puede tener un tratamiento distinto si los beneficiarios, por ejemplo, son ciudadanos o residentes en los Estados Unidos. Por eso insisto en que cada estructura debe analizarse y definirse caso por caso. En el caso particular de los Estados Unidos, por ejemplo, nosotros en Amicor estamos siendo muy activos en el trust de South Dakota, que es cada vez más utilizado por clientes de la región Latinoamérica, ya que este trust ofrece la seguridad de estar en una jurisdicción como Estados Unidos, con una reputación muy alta, en un estado con unas leyes sólidas en temas de protección de activos, con un régimen fiscal muy favorable y en la medida que sea estructurada de manera correcta, da la posibilidad de tener una estructura libre de impuestos americanos. Cada vez son más los casos que familias no americanas deciden migrar sus estructuras patrimoniales que cuentan con activos en los Estados Unidos o en el exterior para que queden cubiertos con un trust americano. La segunda posibilidad en temas de planeación patrimonial es la fundación de interés privado. Esta es una figura del derecho civil que, a diferencia del trust, cuenta con personalidad jurídica propia y deriva de un acto privado de constitución por parte de un fundador, el cual transfiere la propiedad de sus bienes en beneficio de unos terceros. Con este vehículo también se logra un tema de planificación sucesoral, siguiendo unos lineamientos estipulados en un reglamento fundacional. Las jurisdicciones más recurrentes para la fundación de interés privado para el cliente colombiano siempre ha sido Panamá. Panamá siempre ha sido centro de concentración de fundaciones, de sociedades offshore y demás, pero por tema reputacional ha habido una tendencia a migrar esas fundaciones panameñas a otras jurisdicciones que lo permitan, como por ejemplo Curazao, Suiza, Luxemburgo, que ofrecen los mismos beneficios, pero con una mejor reputación. Y esto tiene efectos al momento de hacer uso de la estructura frente a los bancos, entidades de compliance y demás. Tenemos las sociedades offshore, que anteriormente eran creadas a título personal. Hoy en día estas sociedades offshore, cuando hacen parte de una estructura de planeación patrimonial y sucesoral, se utilizan como vehículos tenedores de los activos, pero son acciones de propiedad ya sea del trustee o de la fundación, siempre enmarcados dentro de esa estructura trust-fundación, que lo que busca es crear un mayor grado de protección de activos y de confidencialidad. Otras estructuras, tenemos los fondos de inversión en el exterior, que pueden ser propios o de terceros, los cuales sirven como mecanismos principalmente de inversión y diversificación de riesgos y recursos, ofreciendo alternativas de segregación, fondos segregados para una correcta protección de activos. Por último, están los seguros de vida internacional, permiten un ahorro programado y son ofrecidos especialmente para familias de muy alto grado patrimonial. Estos hacen parte de estructuras de trust y demás. Es muy importante, y aquí quiero recalcar, tener en cuenta que estas estructuras en el exterior están siendo sometidas a un conjunto de normas en Colombia, cada vez más rígidas, que buscan evitar la evasión fiscal. Por eso hay que tener muy presente desde el comienzo de la estructura que la finalidad de esta ya no debe ser el evitar pago de impuestos en Colombia. Eso es el pasado, esa concepción de utilizar estructuras del exterior para no pagar impuestos en Colombia es totalmente abolida hoy en día, ya no hace parte del presente. Hoy en día la finalidad de la estructura en el exterior es la protección del patrimonio de la familia y la planeación sucesoral en vida que permita conservar, disfrutar y transferir el legado familiar a las generaciones siguientes. Por lo tanto, hay que tener muy presente estas consideraciones en normas de transparencia, normas antiabuso, las normas de sede efectiva de administración, de empresas controladas del exterior, obviamente con una asesoría muy cuidadosa por parte de los asesores para que las estructuras sean legalmente viables y jurídicamente sólidas para evitar dolores de cabeza al futuro.
Nos adentramos ahora con las posibilidades en Colombia, y ya para terminar, que quiero mencionar estas alternativas que la ley colombiana ofrece para hacer planeaciones patrimoniales y sucesorales locales. La primera, lo que es muy conocida, muy mencionada, es el testamento, el cual todos sabemos que es la intención en vida que una persona plasma en un documento ante un notario, en el cual se estipula cómo se van a distribuir sus bienes después de su muerte. Es interesante e muy importante aquí, por supuesto, que hay que cumplir con cierto tipo de formalidades y sobre todo se debe respetar los órdenes sucesorales y porcentajes de las asignaciones sucesorales y asignaciones forzosas legales que requiere emitir un testamento. Están también las sociedades locales, se utilizan como vehículos tenedores de propiedades principalmente. Están los patrimonios autónomos administrados por las sociedades fiduciarias, a las cuales se aporta, o el patrimonio, al patrimonio autónomo se aporta una serie de bienes cuyo uso y disfrute está sometido al cumplimiento de unas condiciones. Está el contrato de usufructo y el fideicomiso civil, sobre todo para uso de transferencia de bienes inmuebles, para que la familia pueda transferir la propiedad, por ejemplo, a sus hijos, pero que los padres de familia conserven el usufructo de esos bienes. Y por último está una alternativa bien novedosa que no ha sido usada tan frecuentemente, pero que es muy interesante, que es la posibilidad de heredar en vida a través de un proceso de adjudicación patrimonial. Esas son, digamos, las posibilidades en Colombia. Aquí lo que hay que tener muy en cuenta para estos casos son que por el hecho de estar en Colombia siempre hay que tener en cuenta los riesgos que esto implica en cuanto a seguridad jurídica, a la seguridad personal, las ideologías políticas que tanto daño hacen en Colombia, las constantes reformas tributarias, incremento de los impuestos y algo no menos importante que es la devaluación del peso colombiano. Hay que tener muy en cuenta eso al momento de pensar tener una planeación sucesoral en Colombia. Como recomendaciones finales, ya para concluir, es fundamental siempre buscar asesoría profesional especializada cuando se esté considerando establecer una estructura patrimonial, ya sea en el exterior o en Colombia. Siempre tener presente que por poco o mucho que sea el patrimonio familiar, hay que tener un plan de sucesión definido para evitar dolores de cabeza futuros. Cuando se piensa en la estructura patrimonial, hay que identificar esos factores y esos riesgos que puedan afectar el patrimonio familiar. Se recomienda siempre evaluar el costo de la estructura, saber que una estructura en el exterior implica contratar agentes externos para que la estructura sea mantenida correctamente y por supuesto esto implica una serie de costos y elevaciones que hay que siempre tener en cuenta para que una vez montada la estructura pueda andar fácilmente y no tener complicaciones en temas de pagos en el exterior por utilizar la estructura. Siempre tener muy presente eso. Y por último, y no menos importante, es siempre buscar asesores y proveedores que entiendan las necesidades de cada cliente y su entorno jurídico, el entorno económico, el entorno tributario, social y demás de cada familia. Aquí quiero ser bien específico, poner un punto especial, es que toda estructura debe ser analizada caso por caso. No una única estructura sirve para todos, hay que buscar la más adecuada dependiendo de las necesidades y características de cada familia, pero siempre tengan presente que hay mecanismos, hay alternativas. El patrimonio familiar hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que conservar el legado de las familias, de las empresas familiares para que se pueda trasladar de generación en generación y ante situaciones como las que estamos viviendo actualmente, tengamos la tranquilidad que nuestro patrimonio está protegido, que nuestras familias cuentan con una protección patrimonial, que en caso de que falte el principal proveedor de la familia, hay un plan sucesoral estructurado que, cumpliéndolo adecuadamente, nos evitará situaciones desgastantes como procesos sucesorales y demás. Quedo muy pendiente, cualquier duda, comentario, lo que necesiten, tienen mis datos y por favor cuenten con mi colaboración para lo que necesiten. Doy paso ahorita a Wilson para continuar con los temas siguientes.
Perfecto, muchas gracias, Francisco. En esta segunda parte de la presentación o del webinar, nos queremos centrar en un par de aspectos jurídicos que a nuestro modo de ver tienen mucha relevancia para las empresas de familia. Uno tiene que ver con la situación de los arrendamientos y lo que se ha hecho durante esta crisis en materia de arrendamientos, y otro tiene que ver con los nuevos regímenes excepcionales en procesos de insolvencia. Yo quiero arrancar hablando de los contratos de arrendamiento porque, como ustedes saben, los inmuebles y por ende los contratos de arrendamiento han sido tradicionalmente considerados como un refugio seguro para muchas empresas de familia en Colombia que han visto en los ingresos derivados de los contratos de arrendamiento una fórmula rentable y segura, digo, para poder obtener ingresos periódicos. Obviamente que ante esta crisis que estamos viviendo, esta crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica, pues el sector inmobiliario en general y en particular el sector de los arrendamientos ha sido muy golpeado por todo lo que estamos viviendo. Y durante todo este tiempo se ha hablado principalmente del efecto de los contratos de arrendamiento o de la crisis en los contratos de arrendamiento, principalmente respecto del arrendatario. Lo que sucede es que estas son relaciones jurídicas que claramente tienen dos partes, un arrendatario y un arrendador. Muchas veces nos olvidamos de que también estos arrendadores, en muchos de los casos, son familias que han invertido sus ahorros en estos inmuebles y que obtienen ingresos, que obtienen recursos, muchas veces de supervivencia a partir de los cánones de arriendo, y que por ende la crisis también golpea a los arrendadores, así como lo hace con los arrendatarios. El gobierno nacional se ha centrado mucho en la situación de los arrendatarios, y hay un par de decretos de emergencia específicos sobre el tema de arrendamientos. Ustedes saben que en el primer paquete de medidas que emitió el gobierno en abril, hay un decreto específico que fue el decreto 579, que estableció un primer paquete de medidas transitorias en materia de arrendamientos con destinación habitacional y comercial, pero principalmente centrado en el arriendo de vivienda. Y en el segundo paquete de medidas que emitió el gobierno nacional se promulgó el decreto 797 del 4 de junio, que se refiere específicamente a la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento de locales comerciales en ciertos sectores. ¿Pueden pasar a la otra diapositiva, por favor? Fíjense que el tratamiento del gobierno en uno y otro decreto ha sido un poco distinto. En este primer decreto, básicamente, el gobierno se centró, como les decía hace un momento, en la posición de los arrendatarios y en buscar mecanismos que le permitieran a estos arrendatarios pues, minimizar el impacto de la crisis. En esta medida, lo que se hizo en este momento fue básicamente suspender una serie de posibles medidas. Es decir, se suspendieron acciones de desalojo, se aplazó el reajuste de cánones de arrendamiento cuando estuviera pactado que esto ocurriera durante el periodo determinado por el decreto. Se establecieron unos mecanismos de prórroga automática de contratos y de suspensión en el inicio de contratos. Si ustedes se dan cuenta, todas estas medidas tenían como destinatario principal los arrendatarios y tenían un periodo de vigencia que finalizó ayer, el 30 de junio de 2020. Obviamente que este decreto también de alguna manera regulaba lo que sucedía con los cánones de arrendamiento. Yo creo que el gobierno entendió que de todas maneras no podía intervenir directamente la situación de los cánones de arrendamiento. En últimas, recuerden que estamos hablando de relaciones privadas entre particulares y que hay mecanismos legales para afrontar este tipo de crisis. El gobierno lo que hizo en ese primer decreto fue instar a las partes a lograr acuerdos entre ellas para intentar minimizar el impacto en materia de los cánones de arrendamiento, pero no estableció ninguna medida específica a ese respecto. Sin embargo, como les decía, este es un decreto que tenía una visión muy temporal, con unas medidas
previstas para un periodo muy corto y que finalizaron ayer. No obstante, el Gobierno Nacional emitió un segundo decreto. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El Gobierno Nacional emitió un segundo decreto, que fue el decreto 797. Este decreto ya analizaba la situación de manera un poco distinta. Si ustedes se dan cuenta, entre la exposición de motivos de los decretos que emitió el gobierno en el primer paquete y el segundo paquete, pues claramente hay un énfasis del gobierno en la forma como ha evolucionado la crisis y en reconocer de alguna forma que esta crisis ha sido un poco, o está siendo un poco peor de lo que inicialmente se había previsto. Entonces, en este segundo decreto, en el decreto 797, el gobierno ya se centró en la posibilidad de terminar anticipadamente algunos contratos de arrendamiento. No todos los contratos de arrendamiento, básicamente se prevé la posibilidad de terminación anticipada y de manera unilateral por parte de los arrendatarios de aquellos contratos de arrendamiento de locales comerciales en los cuales se desarrollaban actividades que por razón de la crisis los arrendatarios se encuentran en imposibilidad de desarrollar. Entonces hay una lista específica de actividades económicas que si fueran esas las desarrolladas en esos locales comerciales, podía el arrendatario promover la terminación unilateral anticipada. ¿Qué tipo de actividades? Las ven ustedes listadas en la diapositiva: bares, discotecas, billares, casinos, gimnasios, piscinas, spas, cines y teatros, servicios religiosos, alojamiento y servicios de comida, y aquellos eventos de carácter público o privado que implicaran una aglomeración de personas. Entonces, lo que hizo el gobierno con este decreto básicamente es decir, señores, en caso tal de que en el local comercial arrendado se desarrollaran este tipo de actividades que claramente en razón de la crisis y de las medidas de aislamiento establecidas por el gobierno nacional, pues no podrán ser desarrolladas, pues en ese caso se prevé la posibilidad de una terminación unilateral de estos contratos de arrendamiento con unos ciertos requisitos adicionales, ¿no? Que los arrendatarios estuvieran al día en el pago de los cánones, de los servicios públicos y de cualquier otras obligaciones relacionadas con el contrato de arrendamiento. En caso de terminación anticipada, pues el decreto prevé el pago de una penalidad reducida, una tercera parte de la cláusula penal que se hubiera regulado contractualmente, o en caso de que no hubiera regulada una cláusula penal, el equivalente a un canon de arrendamiento. Hay que tener en cuenta que estas medidas son también transitorias, están previstas hasta el 31 de agosto del 2020. Es decir, aquellos arrendatarios que quieran hacer uso de este tipo de medidas podrán hacerlo solamente hasta el 31 de agosto de 2020 en ejecución de este decreto. Si bien es cierto que es un decreto que de alguna manera alivia la situación de muchos arrendatarios, tengo que decir que ha sido muy discutido, en particular porque genera un efecto nocivo para la otra parte de la relación jurídica, que es la de los arrendadores, porque obliga a estos a aceptar unas terminaciones anticipadas de contratos, incluso con el pago de unas penalidades reducidas. Si bien es cierto que es una crisis que afecta a los demás, pues esto claramente es una norma que está muy del lado de los arrendatarios y que de alguna manera perjudica la posición de los arrendadores. No obstante, como les digo, es un decreto que está vigente hasta el 31 de agosto de 2020. Soluciones a la problemática. Claramente, nosotros creemos desde la firma que la mejor alternativa siempre será acudir a mecanismos de negociación entre las partes, a intentar lograr acuerdos bajo el entendido de que la crisis afecta a las dos partes de la relación jurídica. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya entrando en el tema de la insolvencia, pues ustedes saben que nosotros en Colombia tenemos un régimen de insolvencia que está vigente desde hace mucho tiempo, la ley 1116, que es un régimen de insolvencia muy tradicional, con muchas etapas, de unos procedimientos que se llevan ante la Superintendencia de Sociedades y que es muy formal. Lo que ha intentado hacer el gobierno a través de dos decretos específicos, el decreto 560 del 15 de abril y el decreto 772 del 3 de junio, ha sido establecer mecanismos transitorios excepcionales
que permitan acudir a los mecanismos de insolvencia o llegar a acuerdos entre deudores y acreedores de forma mucho más sencilla, mucho más expedita y por ende mucho más eficiente. Aquí yo quiero hacer un comentario y es que normalmente cada vez que hablamos de procesos de insolvencia estamos pensando en quiebras o en una situación empresarial negativa. Por supuesto que cuando hablamos de un mecanismo de insolvencia estamos hablando de una problemática empresarial, pero no necesariamente tenemos que ver los mecanismos de insolvencia como un procedimiento que va a llevar necesariamente a la empresa a la quiebra. Por ende, por el contrario, perdón, un mecanismo de insolvencia, acudir a un régimen de insolvencia de forma consciente, de forma ordenada y de forma bien asesorada, tanto desde el punto de vista financiero como jurídico, permitirá buscar herramientas para preservar la empresa, preservar el empleo y por ende salvaguardar el patrimonio que está invertido en esa empresa. En este caso en particular, como les decía hace un momento, los mecanismos establecidos por el Gobierno Nacional son mecanismos transitorios, partiendo de la base de que estamos en una situación de crisis que debería generar un impacto principalmente en la caja de los deudores, pero que si no se atiende esa problemática de caja, bueno, Diego lo va a comentar un poco más adelante también, pero si no se atiende adecuadamente esa problemática de caja, esto puede terminar en una crisis estructural en las empresas afectadas. Entonces, como les decía, mecanismos transitorios que excepcionales intentando proteger tanto la empresa como el empleo y por ende el patrimonio invertido en estas compañías. Entonces, dentro de los mecanismos excepcionales que están regulados entre los dos decretos, pues nos encontramos con algunas fórmulas que si bien estaban previstas en otras normas para situaciones muy excepcionales, aquí lo que ha hecho un poco el Gobierno Nacional es recoger muchas de estas figuras para utilizarlas en estos supuestos. Entonces se prevé la posibilidad de capitalización de pasivos, se prevé la posibilidad de llegar a acuerdos o a pactos de deuda sostenibles con los acreedores y a una cosa y un mecanismo que ha sido muy bien aceptado en general por la doctrina, y es que se prevé la posibilidad de llegar a acuerdos con sectores específicos de los acreedores, es decir, algunos supuestos en los cuales no es necesario llegar a acuerdos de reestructuración con la totalidad de los acreedores, sino con algunos de ellos o un grupo de ellos específicos que de pronto son los que más están afectando la solvencia de la compañía o la caja de la compañía en ese momento. Entonces, fíjense ustedes, aquí básicamente entre los dos decretos, además de estas medidas excepcionales, hay 4 mecanismos específicos, 4 procedimientos específicos que están regulados. El uno es la posibilidad de llegar a acuerdos directos, a una negociación directa con los acreedores, entre deudor y acreedor. Estos acuerdos, obviamente, que una vez logrados, se presentan para ser validados ante la Superintendencia de Sociedades. Hay un segundo mecanismo que es la posibilidad de llegar a esos acuerdos directos entre deudor y acreedor, pero con la intermediación de un conciliador de la Cámara de Comercio, del domicilio correspondiente al deudor. Y luego se establecieron en el segundo de los decretos un par de procedimientos abreviados de reorganización y de liquidación judicial para aquellas pequeñas insolvencias, es decir, aquellas pequeñas empresas con activos de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es importante tener en cuenta que todas estas medidas van a estar vigentes durante 2 años, es decir, hasta el año 2022. Básicamente previendo que los efectos de la crisis en las empresas no necesariamente van a ser inmediatos, sino que es posible que estos efectos se prorroguen, no tanto esperemos la crisis, pero sí los efectos de la crisis durante los próximos ejercicios. Hasta aquí mi intervención, le doy paso entonces a Diego, que nos va a hablar de temas de acompañamiento financiero. Diego. Mil gracias, Wilson, muy amable. Buenos días a todos. Francisco, muchas gracias. Voy a comentar pues brevemente las alternativas que desde la firma hemos estado viendo en estos procesos. Como bien dice ahí, y creo no estar diciendo nada que ya ninguno de nosotros sepamos, ni hayamos visto en la prensa, ni estemos experimentando con noticias diarias de compañías que están teniendo problemas serios, algunas cerrando, como decía
Francisco, 20 y pico de sectores ya anunció el gobierno nacional que iban a estar en problemas significativos y es más o menos fácil entender cuáles son aquellos que van a tener problemas más rápido. Definitivamente, digamos, hay un efecto cascada en el sentido de que el lockdown, que el cierre ha hecho, pues, que la actividad económica en todos los niveles haya caído tremendamente y eso, al final de la tarde, lo que ha llevado es a generar una pérdida de valor de las empresas significativo. Y lo que estamos viendo nosotros y que hemos compartido con consultores en Colombia y a nivel internacional es que evidentemente la nueva realidad va a llevar a que muchas compañías eventualmente no vayan a aguantar y que la recuperación vaya a tomarse más de lo debido. Nosotros estamos previendo que este tema que va a caer en los bancos, que va a caer en empresas que tienen, digamos, desde antes del inicio de la pandemia mucho más problemas, desde la caja y demás, va a empezar en este segundo semestre. Un poco hoy todos estamos a la expectativa de lo que va a pasar una vez se reabran todas las ciudades, reabran todos los sectores, tengamos todas las actividades. Y evidentemente hay un tema fundamental que es el de la caja. Desde el puro principio, compartimos con algunos colegas y en algunos de estos webinars un poco la visión que nosotros teníamos desde el punto de vista de ese plan de 2, 3 meses para manejar de mejor manera la caja, que al final va mucho más allá, por supuesto, de recuperar cartera más rápido, pagar más tarde los proveedores, realizar inventarios y, como dice ahí, realizar también activos non-core que también a su vez lo que se está viendo es que están perdiendo valor. No solo real estate, sino algunos activos que no son de la estrategia de la compañía también han perdido gran cantidad de valor. Por lo tanto, es el momento en que tenemos que estar mirando seriamente las posibilidades de refinanciar, las posibilidades o incluso, como decía Wilson, de acudir a estos mecanismos excepcionales establecidos por el gobierno nacional, pero evidentemente ir claramente al tema de deuda tradicional, buscar inversionistas, eventualmente fondos de capital privado. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, hay definitivamente un gran apetito de deuda. Los bancos en esos procesos de deuda tradicional están tremendamente cautelosos porque evidentemente van a llegar a pedir refinanciación y financiación nueva, pues entidades que están teniendo problemas como en general todas en la economía. Entonces, nosotros estamos previendo, digamos, una competencia voraz, que los activos están perdiendo de valor y que es un mercado de compradores. Las alternativas, por ejemplo, de salir a buscar inversionistas estratégicos, de vender los negocios y demás, pueden ser, digamos, unas alternativas viables siempre y cuando podamos ir con cautela, con un plan de negocio sólido, con un plan de recuperación apropiado. Y realmente buscar esas posibilidades o de deuda por parte de la compañía o de buscar inversionistas que puedan ayudar. Entonces, ese es un tema que yo sugiero a las compañías más temprano que tarde, ponerlo en la agenda de la junta directiva, ponerlo en la agenda del consejo de familia, ponerlo en la agenda del CEO, porque, como lo decía Wilson hace un momento, la reestructuración de los negocios en todos los niveles, tanto de la operación como de las finanzas mismas, tiene que atenderse en este momento. Y para terminar, comentarles un poquito en el último slide cómo vislumbramos ahorita nosotros un poco los costos de esos procesos de financiación desde el tema tradicional de la banca hasta la alternativa de buscar un fondo de capital privado y un poco entender cuáles son los costos actuales. Hemos visto las bajas continuas de la tasa de interés de referencia por parte del Banco de la República, que no se ha traducido tan abiertamente en disminución de la tasa por parte de los bancos y entidades financieras, pero que se está viendo venir. O sea, la deuda va a bajar un poco de costo,
pero el acceso a la deuda va a ser mucho más complicado por las garantías y por la necesidad de tener a alguien que te ayude a estructurar un caso de negocios creíble, robusto, apropiado, sostenible. Bonos, deudas estructuradas, ir a inversionistas institucionales. Eso es un poco como el panorama que vemos nosotros para que ustedes lo evalúen y evidentemente, digamos, más temprano que tarde, pueda discutirse al máximo nivel de las compañías, de los grupos empresariales, el cómo se va a ir a tocar estas puertas y de qué manera la robustez del caso de negocios le puede ayudar y de pronto alguien que pueda eventualmente dar una mano para acceder a alguna de estas alternativas. Ese es un poco, digamos, desde mi perspectiva, desde lo financiero de PwC, en esta alianza con Amicorp, que queríamos comentarlo evidentemente para en el futuro, cuando ustedes tengan alguna inquietud, decirles, estamos aquí, si nos necesitan, podemos ayudarles, y si no somos nosotros, seguramente vamos a también a generar la posibilidad de alguien que dé una mano. Ese era un poco lo que quería compartir. Wilson y Francisco, mil gracias por este par de minutos. Estoy revisando un poco la sección de preguntas. Veo que efectivamente aquí nos están haciendo una pregunta con relación a los contratos de arrendamiento en virtud de lo que establecía el artículo 4 del artículo 100 del decreto 579. Nos hacen una pregunta respecto de la prórroga de los contratos de arrendamiento. Efectivamente, el artículo 4 del decreto 579 establecía que aquellos contratos de arrendamiento cuyo vencimiento y entrega del inmueble se hubiera pactado en cualquier fecha en el lapso de duración de la primera declaratoria de emergencia se entenderían prorrogados hasta el 30 de junio de 2020. Lo que pasa es que, como les decía hace un momento, pues estas suspensiones o estas medidas excepcionales del decreto 579 terminaron el día de ayer. Se entenderían vigentes hasta el 30 de junio de 2020 y no fueron prorrogados en el siguiente decreto. Entonces, y luego tenemos otro comentario respecto de toda la discusión jurídica sobre la aplicación de estas normas de excepción respecto de los contratos particulares, que si bien es una discusión bien interesante, yo creo que el escenario para tenerla es otro diferente al de este webinar. Entonces, creo que si no tenemos más preguntas, podríamos dar por terminado el webinar. Daniela, ¿tú querías cerrar con algún comentario final? Así es, Wilson. Pues queremos invitarlos todas las semanas, todos los miércoles, a las sesiones que vamos a tratar sobre la unidad de estrategia familiar. El próximo será el 8 de julio. Vamos a tratar el tema de estructuración corporativa. Vamos a hablar sobre el cumplimiento de sustancia económica en estructuras corporativas en clientes colombianos. Nos van a acompañar Wilson Herrera, Jean-Pierre y Carla. Gracias a todos la participación y por acompañarnos en esta sesión, y esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana. Muchas gracias a todos.